Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Puede ocurrir una noche cualquiera, quizá esta misma. Un coche, un camino solitario y oscuro, y la repentina aparición de algo a un lado del camino que llama nuestra atención. Así suele suceder casi siempre. Desde el inicio de los tiempos, los caminos y las encrucijadas han sido puntos calientes de aproximación a lo desconocido. Luces, figuras, seres que aparecen intentando que nuestro viaje se detenga. La casuística es muy amplia y esta noche, en Milenio 3, queremos conocerla a fondo en una inmersión en el extraño mundo de los encuentros en la carretera. 1:37, pues sí, esta noche vamos a intentar, nunca mejor dicho, coger el vehículo a ras de tierra. La nave del misterio saca sus 4 ruedas y pulula por esos caminos, esas encrucijadas, esos lugares, esas rutas siempre proclives al misterio. Desde tiempo remoto, el hombre temió a la soledad, a la noche invernal sobre todo, porque allí fuera podían ocurrir muchas cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Oye, ¿tú has oído hablar de la portuguesa? Yo sí he oído hablar de ella, además del miedo que se le tiene en determinada comunidad, en determinado lugar en el que se le ha aparecido a bastantes personas y en el que otras han perdido la vida precisamente por el miedo a esa figura. Son muchos los mitos, leyendas que se encuentran en cada una de las carreteras marcadas por el misterio. Y vamos a hablar de luces extrañas, de seres misteriosos, de personas que aseguran haberse topado con ellos, y siempre en la misma dinámica. Una carretera, la oscuridad. ¿Será el miedo que nos produce el viaje en solitario o a un lugar que no conocemos? ¿Por qué muchas de estas historias surgen en madrugadas como esta? Estoy seguro, y dedico este programa, lo dedicamos, Carmen, a todos los amigos camioneros, a todos los amigos de la rosca, a todos los taxistas, a todos los transportistas, a toda la gente que ahora mismo circula a 4 ruedas. Hay todo un universo que íbamos a intentar diseccionar, paso a paso. Encuentros con seres, figuras detenidas en el arcén. No hablamos de los típicos casos de chica de la curva, no, sino de otra cosa. ¿Habéis oído hablar de esas historias de una densa niebla y de repente el vehículo aparece en otro punto muy lejano? ¿Habéis oído hablar de misteriosos individuos que repentinamente parece que están en nuestro mismísimo asiento de atrás? Quiero que prestéis mucha atención, porque el equipo de producción de la cadena SER, vamos a cambiar, si te parece, un poco el orden, Carmen, porque yo creo que le voy a pedir, estamos aquí todos, por cierto, 4 ruedas, 4 en el equipo. Carmen, Alberto Granados y Noel Calero. Hoy, en vez de mandos, tiene un volante. Hoy nos metemos todos en situación. El equipo de producción de la cadena SER ha vuelto a las andadas, en el buen sentido. Tenemos dramatización. Luego vamos a intentar conocer la verdad de esta historia. Yo, por supuesto, como siempre, he recreado y dramatizado. Hemos cogido quizá el peor de los casos. Puede ser. Hace un tiempo investigué en un libro que se llamó La noche del miedo unos sucesos ocurridos en un punto concreto de la Nacional 5, a su paso por la base de Talavera la Real. Con todos los testimonios que recogí, con fragmentos de uno, ideas de otro, hemos intentado componer la biografía de un personaje que allí conocen como la portuguesa. Hay quien habla de una mujer atropellada, hay quien habla de una visión de una especie de mendiga con un niño en brazos que se cruza en mitad del camino. ¿Habéis oído hablar de estas historias? Carmen, antes de escuchar la dramatización, de meternos en 12 minutos de auténtica tensión, abrimos líneas. Claro que sí, que hay líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Además, sí que hay mucha gente que en estas fechas está viajando en estas carreteras por la noche para reunirse con su familia mañana, ya hoy, que es el día de Nochebuena. Todas esas personas que van, que pongan el oído, que lo agudicen y que se metan en la historia, en esta terrible historia ocurrida en una carretera como las que ahora van circulando. Bueno, además, no es difícil quedarse con esta historia. En ese punto kilométrico se habla de eso, de una figura, de un accidente.
de la repetición sistemática de la misma presencia. Y también hablan de militares que vieron algo, de algunos que incluso dejaron una carta escrita y se pegaron un tiro en la boca después de estar obsesionados con esta aparición. Noche de invierno, noche como la de hoy. Este es nuestro particular regalo de Navidad. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... Que he dicho que nos vayamos de aquí, por el amor de Dios. ¿No me estás oyendo? Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaba mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda, alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero... vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo.
Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... por cierto, has dicho la portuguesa. Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Pues ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura, echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real,
Siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la portuguesa. Cuando esa misma madrugada sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, esta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Estás escuchando Milenio 3 por Ayuka Nanika. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y vamos ya con los mensajes que nos llegan a través de esa vía de contacto, el 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Juanjo desde Valencia nos dice: qué oportuno programa. Yo sí he tenido la visión de una figura en el asiento de atrás. Antiguamente en el norte de Europa enterraban a los suicidas en los cruces de caminos con las cabezas cortadas. Pasad una feliz Navidad, Mon. Hola Iker, soy Adolfo y a estas horas voy camino de Córdoba y salgo de Figueres. Te estoy escuchando atentamente. Y viajo solo. Un abrazo. Soy transportista repartidor de prensa. Hago la zona de Campo Real, Orusco y me tenéis asustado. Besos. Carmen, voy sola en el coche. Por favor, nos dice Lola. ¿Seguro que vas sola, Lola? Ayer pasé con la grúa por la C44 en Tarragona. Hay un túnel donde dicen haber visto a una mujer de blanco. Aún casi no habéis empezado y ya tengo los pelos de punta. Además, esta madrugada me voy de viaje hacia Extremadura, nos decía Jaime desde Madrid.
Vaya con el tema de hoy. Me tenéis con las luces de la cabina encendidas cada 2x3. Cada vez que paso por el Alto de Itziar en Guipúzcoa, a mi novia y a mí pasamos pánico por el miedo a que se nos aparezca la chica que aparece. Y van desde Donostia. Hola Iker, soy José Antonio. En Jabugo decían que aparecía alguien en la carretera, pero también aparece una niña con traje de comunión en la ventana de un edificio. Sí, bueno, esa es una historia que se ha ido traspolando de un lugar a otro, la de la visión de una niña de unos 4 o 5 años en mitad de la carretera, y que es una visión que viene desde muy antiguo, o sea, una especie de mito transportado desde antiguas culturas, ¿o no? ¿O ocurre de verdad? Aquí mi sobrina y yo tenemos un canguele impresionante. Felicidades por el programa y para cuándo algo sobre el Monsacro en Asturias. Soy Aarón de Tenerife, estoy circulando por la carretera principal del Teide y ya veo de todo. Blas desde Yecla que nos dice espectacular la dramatización. Felicidades. Bueno, pues si esperéis un poquito, ahora están nuestros compañeros con todo lo que está pasando, con toda la actualidad, las noticias de ahora mismo. Vamos a intentar explicar la historia real de estos casos, qué hay de verdad, qué hay de mito. Vamos a irnos a otros países incluso, o sea que es un viaje perfecto para una noche como esta. 2:05, regresamos después de la información, vuelve a cambiar el ambiente. Noel Calero en la nave del misterio, que hoy repetimos, bueno, pues vaga por diversos rincones de España y de todo el mundo, por las carreteras secundarias sobre todo. Nuestro compañero Alberto Granados, que luego nos va a hablar de extraños casos con una densa niebla. ¿Leyenda urbana o realidad? Bueno, Carmen, nuestros oyentes han escuchado con atención la leyenda de la Portuguesa, con varios retazos basados en una historia real. Por cierto, nos están preguntando si pasado mañana, domingo, efectuamos el programa por ser Navidad, y por supuesto que sí, cuarto milenio, además con un tema muy especial, códigos secretos de Jesucristo, código Da Vinci, cena secreta, a la hora de siempre. Y también muchas preguntas sobre la colección de Biblioteca del Misterio, que por supuesto que sigue ahí. Y precisamente esta semana creo que está a la venta en los kioscos, junto con un CD, con un programa especial, el libro Encuentros, donde hablamos de un caso como este. Y mañana Nochebuena también estamos aquí, Iker. Mañana Nochebuena vamos a intentar quedar todos los amigos, ¿te parece? Sí. ¿Llamamos a todos? Es una buena noche. ¿A los reporteros fieles? A todos. Venga. Así que mañana, sobre las 12 nos han dicho, ¿no? Nos han citado. De 12 a 2. Bueno, pues la dramatización, la historia de Antonio Beltrán, que por supuesto es una dramatización mía, el guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, la dirección de Mariano Revilla y la coordinación técnica de Juan Antonio Merayo y todo el equipo de actores. En el fondo, a veces la realidad supera cualquier ficción. Y si no, escuchad a Andrés Herrera, que fue militar, hoy es policía en Badajoz y buen amigo de este programa, y que se encargó desde dentro de la base de Talavera la Real de recopilar algunas historias relativas a ese punto concreto, a esa carretera, a ese lugar donde hemos querido recrear nuestra historia. Le escuchamos. Curiosamente, esta es una de las leyendas que más trabajo me ha costado ir desmembrando, porque había muchas versiones de este relato, pero básicamente podemos decir que proviene de un presunto accidente de tráfico muy antiguo que hubo en la antigua Nacional Quinta, que pasa justo por las puertas de la base aérea de Talavera. Y curiosamente ese accidente ocurrió precisamente en lo que era la garita de combustible viejo de la base aérea de Talavera, precisamente en la famosa garita donde ocurrió otro suceso tan truculento como el que ya conocemos del Hombre Verde. Ahí está el testimonio de Andrés Herrera, un hombre que trabajó, pero vamos, con sudor y con lágrimas, recopilando una información que suele estar siempre secreta, quizá porque, como decía él, ese incidente de la noche del miedo, esos 3 soldados que disparan contra una figura que se aproxima a ellos con brazos en cruz en mitad de la noche, en ese punto concreto del Nacional 5, la antigua Nacional 5, pues motivó una operación de silencio tremenda. Sin embargo, es curioso que el mito, la historia y la leyenda, muchos años antes, se producía exactamente ahí. A veces es singular cómo en algunos sitios se solapan las historias, una detrás de otra y siempre en el mismo sitio. Quizá la clave precisamente está eso, en el sitio. Hay versiones de fuera y versiones de dentro de la base. Hay versiones de personas que han pasado por esa zona de la base aérea de Talavera, de la antigua Nacional Quinta, que va de Madrid a Badajoz,
en el sentido de que, bueno, se encontraban con una figura fantasmal, habitualmente vestida de blanco, con una especie de vestido largo hasta los tobillos, sin mucha definición. Eso por lo que respecta a los conductores. Pero por lo que respecta a los soldados de la base, incluso algunos que han llegado incluso a disparar a la figura por puro miedo, y nos consta de forma fehaciente que lo han hecho, esta figura ha llegado incluso a la tapia de la base, digo, a atravesar el sentido literal, desde la carretera hasta el interior de la base, y una vez dentro ha desaparecido. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 2:10. Siempre en directo, la nave del misterio. Por cierto, si estáis circulando por esas carreteras, ante todo por encima del miedo, de las historias, de que nos contéis vuestros casos, mucha precaución. Mucha precaución, que estas navidades hay que celebrarlas pues todos juntos. Por cierto que, hablando de eso, de los lugares, ¿por qué los cruces de caminos? Antes un amigo daba una interesante nota un tanto macabra. Los suicidas desde el medievo, enterrados, decapitados en esos cruces de caminos, los cruceiros de la Galicia profunda. Tenemos la suerte de contar con otro buen amigo, que es el antropólogo José Luis Cardero, que ha investigado este asunto y el miedo a los aparecidos, el miedo a la noche, el miedo a los caminos. Había una vez un viejo investigador que me dijo: es la prueba del caminante solitario, y me hacía la siguiente propuesta: ir por un camino de noche y encontrarte con alguien que avanza en la absoluta lejanía. ¿Tú qué haces, Carmen? ¿Te apartas? ¿Te das la vuelta? ¿Te cruzas con él? Es una figura sombría que se aproxima. Me escondo. ¿Ves? Es curioso, porque quizás sea un hombre tan asustado, una mujer, como cualquiera de nosotros, pero el entorno, la noche, el hombre es un ser diurno, hace que nos protejamos con ciertas defensas. Sitios marcados, más que por el misterio, por el miedo. Se lo preguntábamos a él. Esos lugares en donde se aparecen suelen ser lugares que tienen unas características especiales, como tú sabes perfectamente. Es decir, son, por ejemplo, los caminos, son las encrucijadas, o pueden ser, por ejemplo, determinados lugares en donde la tierra confluye con el mar, o la tierra confluye con un río, pantanos, es decir, lugares que son que tienen unas características especiales, unas características de límite, ¿no? Los años 70 fueron pródigos en apariciones de este tipo. Los periódicos, las radios e incluso las televisiones empezaron a informar de estos viajes interrumpidos que llenaban de terror a personas que no podían explicarse lo sucedido. En España y Argentina se produjeron algunos de los incidentes más célebres y mejor estudiados. Casos que permanecen sin resolver en los amplios y polvorientos catálogos de lo extraño. Casos que nunca podrán olvidar unos protagonistas que han quedado marcados para siempre. Tengo en mis manos este libro, un clásico, tiene casi 30 años, se llama Los hombres de negro y los ovnis. Lo publicó un argentino, bueno, pues siempre divulgador de estos asuntos en su país, Fabio Zerpa, y desgranaba algunos casos que no sabemos tan bien porque en los años 70 se hicieron célebres, tanto en España como en ese país. Encuentros en la carretera, podría titularse este programa. Encuentros con lo desconocido. ¿Tienen explicación? ¿Son mitos? ¿O todo depende de cómo lo interpretemos? Del miedo que uno puede sentir dentro de un vehículo. En el fondo dicen los psiquiatras y los psicólogos que el vehículo es como una especie de prolongación de nuestro yo, de nuestro propio hábitat, de nuestro hogar. Y nos sentimos también intimidados. Hay un caso que es muy especial, que quiero que conozcáis. Todo un clásico. También ocurrió una noche como estas, y estoy seguro que se sienten muy identificados todos los amigos camioneros que ahora mismo nos escuchan en cualquier ruta. En este caso nos vamos al año 1973. En su día se habló del encuentro cercano mejor estudiado de todos los tiempos. La historia de Dionisio Yanca.
El domingo 28 de octubre de 1973, Dionisio Yanca emprendió viaje desde la ciudad en la que vivía, Bahía Blanca, hacia Río Gallegos, ya que debía transportar materiales de construcción con su camión. Hacia las 12:30 de la noche, Yanca se dirige hacia una estación de servicio para llenar el depósito de gasolina y se da cuenta de que la rueda trasera derecha de su camión le falta aire, pero decide seguir y cambiarla más tarde en el camino. 1 hora y media después, y aproximadamente a unos 19 kilómetros de Bahía Blanca, para el camión en el arcén de la carretera para cambiar el neumático. Observó una luz amarillenta a unos 2.000 metros de distancia. Pensando que se trataba de otro automóvil, continúa con su tarea. Pero de pronto, esa luz amarilla se detiene justo detrás de él. Dionisio se queda paralizado y siente que alguien le está cogiendo por la espalda. Cuando logra levantarse, ve a 2 hombres y a una mujer pegados a él, y observa cómo le agarran 2 dedos y hacen en ellos un corte. A partir de ahí no recuerda nada más, solo que 48 horas después se despertó en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Posteriormente, y tras ser sometido a hipnosis y después al suero de la verdad, lo que recuerda es a unos seres descendiendo de una especie de haz de luz compacto. Se le acercan y con una especie de bisturí le hacen una incisión en los dedos. Después lo introducen en una nave. Lo que Yanca describe es a una mujer que le examina, ve por una especie de mampara el cielo estrellado. También observa como unos cables o mangueras flexibles salen de unas compuertas situadas en la parte inferior y van a parar a un poste de alta tensión. Más tarde se comprobaría que efectivamente ese poste aparecía roto en el lugar de los hechos. Observa de nuevo a la mujer, en esta ocasión poniéndose un guante negro con 5 punzones en la parte de la palma y haciéndole una incisión. El corte, efectivamente, aparece en el cuero cabelludo del camionero, que además muestra un hematoma. Transcurrida una media hora, ve que se abren las compuertas y es depositado en tierra mediante el haz de luz en la carretera. Un coche lo traslada y se despierta en el hospital. Ese es perfectamente contado el caso Yanca. Lo que ocurre es que Dionisio, un camionero, fue casi conejillo de indias de un montón de médicos e investigadores. Es lo de siempre, porque un camionero humilde va a inventarse esta extraña historia que no le reportó ningún beneficio. Lo cierto y verdad es que estas personas que en mitad de cualquier ruta, en un lugar solitario como este, se encuentran con lo extraño, cambian su vida radicalmente. ¿Qué les ha pasado? ¿Han visto esos seres? ¿Esos seres son del espacio exterior? ¿O esos seres son nosotros mismos? Porque hay una versión mucho más inquietante de todo esto. El investigador Jacques Vallée, astrofísico, estudió algunos casos como el del francés Frank Fontaine, también en una carretera, en el cual ocurrieron cosas demasiado raras. También una luz, un destello y no recordar nada. Con el tiempo, un espacio frío parecido al que describe Dionisio Yanca. Y también una serie de manipulaciones. Pero luego las pistas, aunque nunca se pudo descifrar del todo esta historia, es que ese hombre quizá fue secuestrado realmente por miembros de algún servicio de inteligencia que estarían haciendo una especie de estudio, fijaos qué fácil es hacerlo, sobre cómo se comportaría una persona que cree haber sido abducida o secuestrada por seres desconocidos. Pero se hablaba del hombre que investigó este caso, que llevó a este Dionisio Yanca hasta los médicos. Es el primer caso de la historia en que un testigo es tratado a nivel forense con pentotal sódico o suero de la verdad. Y nos lo cuenta él, Fabio Zerpa. Le mostraba los test psicológicos de este hombre que tenía muy escaso nivel de coeficiente mental. No podía inventar todo lo que nos contó a 9 médicos argentinos. Puse a médicos junto conmigo a investigar. Y por primera vez también, además de las 16 sesiones de hipnosis que le hicimos a este simple camionero que tenía 25 años y que tenía un coeficiente mental muy escaso, le hicimos hipnosis, 16 sesiones de hipnosis, y le hicimos por primera vez en el mundo, porque había colocado un médico forense, un médico de una policía de un país, que le colocó pentotal sódico, es decir, el suero de la verdad. Nosotros le dimos 3 inyecciones de pentotal sódico y volvió a repetir exactamente lo mismo de las 16 sesiones de hipnosis. En cualquier lugar,
una luz y apenas unos recuerdos. Dionisio Yanca, poco a poco, como ocurre en muchos casos, empieza a interiorizar su propia historia. Y como es lógico, tras ser visitado por médicos, por forenses, y que nadie le dé una explicación a lo que le ha ocurrido, acaba convencido de que es una especie de elegido de seres del cosmos. ¿Quiere decir esto que Dionisio Yanca estaba loco o que se volvió loco después de la historia? Ha ocurrido en muchos casos. La experiencia, el shock es tan fuerte, yo creo que algo ocurre, pero después el criterio se desmembra, se creen cosas de las que no hay pruebas y las personas acaban imbuidas en una especie de psicosis. El propio Zerpa, que llevó a este hombre ante los médicos, que hizo una serie de pruebas, cree que hoy, 32 años después del caso de Bahía Blanca, este hombre ha perdido sus cabales. Con los test psicológicos que teníamos, hicimos electroencefalogramas, para mí en este momento y para nosotros ya no es un buen testigo. ¿Sabe por qué? Porque ahora piensa que es un hombre llamado por los extraterrestres que vinieron a contactarse con él y se siente un poco de Dios. Y ahí es cuando nos equivocamos. La pregunta sería, ¿cuántos de estos hombres y mujeres que se encuentran con lo extraño en cualquier carretera, pues han visto algo realmente? Algo que les ha cambiado la vida y luego no han sabido interpretarlo. Vamos a escuchar ahora qué dicen nuestros amigos en el 7640. Quizá ellos tengan una opinión mucho más cercana a la realidad. Pues un taxista nos dice, por favor, que no se me pare el coche. Soy vigilante de Valencia, después de esta historia va a hacer las rondas el que yo te diga. Feliz Navidad a todos. Somos los guardias civiles de Castro Urdiales. Nos pasamos el tiempo en el coche y en los pueblos e impresiona. Nos toca trabajar estas fiestas. Pues muchos saludos y buena suerte también en estas fiestas. Guardia civil que ha sido protagonista de muchos casos. Estoy recordando uno cerca de Pozo Amargo, provincia de Albacete. Bueno, una visión muy extraña de una especie de figura que describían los dos miembros de la Benemérita como ¿sabes? Los típicos maniquís sin cara, con varias piezas articuladas que utilizan los pintores, con una cabeza un poco bombada. Imaginaos a un individuo así en mitad de la carretera. Imaginaos que vuestro coche se acerca hacia él, da las largas, no se aparta y el coche se para. Pero es que el coche se para y el individuo sigue unos 50 metros sin moverse. Y se produce una serie de, vamos a decirlo así, de momento de tensión. Los agentes no saben qué hacer, año 81, el individuo no se mueve y entonces es cuando se da cuenta de que es bastante alto. Por supuesto, además, el aparataje eléctrico del coche se viene abajo, la batería al parecer se gasta en ese preciso momento y entonces se produce un instante en el cual todo es oscuridad y ese ser poco a poco se gira como si fuera un militar, un robot, y se mete en el lado derecho de la carretera y desaparece. Los guardias civiles pudieron contactar andando carretera a través, por supuesto no en el mismo lugar donde apareció este ser, e informaron en el cuartelillo correspondiente. Hay muchos casos de este tipo, de visiones en mitad de la carretera, de visiones extrañas. José Germán nos dice, yo soy de Almendralejo y esa historia es muy real. Una noche volvía de ver a mi novia y 100 metros antes de un cruce vi la figura de un anciano con la boca abierta y un paraguas en la mano. Eran las 4 de la madrugada, nos dice Alberto. Otro Alberto, en este caso desde Cáceres, que nos dice que tiene los pelos de punta y que se le han quitado las ganas de conducir de noche. Hola, es la primera vez que me habéis hecho pasar tanto miedo. Conozco la zona y nunca más voy a pasar de noche por allí. Llevo 5 años pasando por allí para llevar a mi novia, pero a partir de hoy nada será igual. Nos escribe un amigo desde Badajoz. Yo estuve en ese cuartel de maniobras hará 5 años y una de las noches dando una vuelta nos pareció ver a alguien en la carretera. Echamos a correr. Soy Adai, mi padre también ha visto a la portuguesa debajo del árbol. Lo pasó muy mal e incluso necesitó ayuda psicológica. Como siempre, analizando una historia surgen muchas más. Testimonios callados que ahora pues quieren gritar de alguna manera, aunque sea a través de esta vía, que ellos también lo vieron. En ese libro, en ese trabajo de 3 años de investigación, La Noche del Miedo, incluso pude hablar con personas que habían sido, con nombres y apellidos y sus fotografías, ametralladas en esa Nacional 5, pues por una serie de errores en una noche de pánico. Totalmente justificable, no en el sentido de ametrallar a alguien, sino en el sentido de que el pánico y la histeria se apoderó de toda esa zona aquel 12 de noviembre de 1976. Sin duda alguna, una noche de auténtico miedo. Como, Alberto, miedo pasó mucha gente creyendo que había sido teletransportada, ¿no?
Sí, tenemos que hablar de un caso que yo creo que fue de boca en boca en Argentina, un poco se convirtió en una de las leyendas urbanas, y a partir de ahí pues empezaron a ocurrir muchos sucesos extraños, de repente empezaron a ocurrir apariciones, avistamientos ovni, y bueno, pues una investigación que fue llevando pues hacia descubrir que verdaderamente esa teletransportación tal y como nos habían contado tampoco existió, ¿no? Parece ser que llevó una investigación, que parece ser que se estaba pues promocionando una película de aquel entonces y que todo había sido una pequeña farsa, un pequeño montaje. Lo que sí dio pie es a otras leyendas, a otras historias, y a partir de ese suceso llamado el caso Vidal empezaron a ocurrir diferentes cosas extrañas, ¿no? El relato robot sería un coche, va caminando y de repente la típica niebla, densa niebla, y de repente la aparición en otro lugar. Si quieres escuchamos el reportaje, Alberto, y nos ponemos un poco en situación de ese otro tipo de encuentros que también se convirtieron casi en una especie de recurso habitual en aquellos años 70. Mayo de 1968. Una solitaria carretera en el estado de Buenos Aires, en Argentina. Un matrimonio circula con su vehículo por un cruce de caminos cuando les acecha una densa niebla. Al atravesarla, pierden la noción espacio-tiempo y al despertar, descubren que ya es de día y que se encuentran en un extraño paraje. Al preguntar por su paradero, se dan cuenta que están perdidos en México, a 6.500 kilómetros del lugar por el que viajaban. Habían transcurrido tan solo 48 horas. Este suceso, llamado el caso Vidal, ha sido uno de los más importantes y controvertidos de la historia. Ocurrió en Argentina, aunque aquí en España también hemos tenido alguno inquietante como este, sucedido en la zona de Tivisa. Nos lo cuenta David Tenorio. Ella se dirigía desde Ascó hacia Hospitalet y entonces en un punto kilométrico de esa carretera, pues ella no sabía dónde estaba. Paró su coche, bajó del coche y empezó a inspeccionar a ver dónde estaba, en el punto, el lugar donde estaba. Y dijo, sí, muy bien, estoy en esta carretera, que es la de Tivisa, en tal punto kilométrico, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Porque yo estaba en otro punto. O sea, ella se encontraba en otro punto de la carretera y apareció en otro lugar, en otro punto kilométrico de esa misma carretera. Más o menos 3 kilómetros o 4. Es una del caso de corto trayecto, digamos. Ella solo recuerda que haber visto como un fogonazo de luz y nada más. Y solo luego apareció en ese lugar de esa carretera, pero no sabía cómo había llegado a este punto. No fue el único suceso que le ocurrió a esta mujer en la Comarcal 44. Otro caso fue que venía con su marido, en este caso iban los dos en el coche, iba conduciendo a su marido, también venía de Ascó, y a su paso por Tivisa, una recta, vio como dos luces, dos faros, como si fuera un coche, y nada atrás, pues iba a adelantarles. Pero la sorpresa fue que a mitad del trayecto, del adelantamiento, pues esas luces desaparecieron. No saben dónde se metieron esas luces. Pararon el coche, salieron del coche y inspeccionaron la zona. No había ningún tipo de vehículo por allí. Pues esa carretera es una carretera montañosa, una carretera con muchas curvas y donde ocurren la infinidad de fenómenos extraños. Una carretera, niebla, y nuestro vehículo aparece a miles de kilómetros de donde se encontraba en un corto periodo de tiempo. Hemos intentado conocer una explicación de la mano de José Luis Cardero, antropólogo. Yo creo que este tipo de procesos son procesos que dicen mucho, primero, de la sociedad en la cual ocurren, que dicen también mucho acerca de las personas a las cuales les ocurren, dejando aparte, por supuesto, que ya es cuestión de creencia, el que nosotros podamos considerar que pueden ser ocasionados por causas, pues digamos, más reales, ¿no? A través de los tiempos, estos sucesos se vienen repitiendo. No es algo nuevo. Tendríamos que remontarnos mucho más atrás. En la tradición existen muchos casos, ¿no? Pero desde luego, en donde existen muchos casos, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, los he estudiado en varios trabajos,
son, por ejemplo, los que ocurren en las tradiciones, digamos, más próximas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en las leyendas, en los cuentos, etcétera. Están llenas de fenómenos de este tipo, ¿no? Y cuentos que a lo mejor nosotros leemos a nuestros hijos o nos han leído nuestros padres o nuestros antepasados, pues están llenos de este tipo de fenómenos, ¿no? De teletransportaciones, es decir, incluso de bilocaciones, de salir de un sitio y llegar a otro en cuestión de instantes, ¿no? Quizás también usted nos esté escuchando desde una carretera perdida. Milenio 3, a lo lejos, descubre que empieza a envolverle la niebla. Por cierto, ¿no tenía que pararse a repostar gasolina? Pues ahí estaba, Alberto, una historia que al final nunca se supo si era verdad, mentira, la historia del caso Vidal. Es que ya lo estoy viendo, a muchos de nuestros oyentes conduciendo en este momento, a lo mejor incluso, pues fíjate, por un paraje de estos oscuros. Y quién sabe, a lo mejor miran la ventanilla y empiezan a descubrir que empieza a llegar esa neblina. No sé si alguno de nuestros oyentes se atrevería a parar en una gasolinera a estas horas a echar gasolina. A lo mejor resulta que en vez de cobrarles en euros, pues no sé, les cobran en otra moneda. En ducados, ¿no? Antiguos. Porque hay una historia muy bonita de viajes en el tiempo, ¿no? No solo en el espacio, sino en el tiempo. Parece un mito que se repite. Y tú sabes, Alberto, que hay ahora muchos amigos de muchas gasolineras solitarias, ¿verdad, Carmen? Que nosotros, por ejemplo... Carmen y yo cuando vamos de viaje es que vamos siempre todas. Y además por la noche, casi siempre viajamos también de noche por esas carreteras. Fíjate, yo voy a mandar un abrazo hace poco. ¿Dónde fue? Yo creo que por Tarancón o algún sitio hacia el sur de España. Nos decían que eran devotos de Milenio 3, pero también en la Sierra de Urbasa. ¿Tú imagínate qué lugar? La Sierra de Urbasa, un pequeño surtidor, seguro que me está escuchando ahora este amigo, una de estas gasolineras solitarias, ¿no? Que se queda casi sin luz en mitad de las montañas de Navarra. Pues imagínate la noche como esta, Alberto. Bueno, reportaje ideal para un día como hoy. Sí. Mucha gente está viajando, ¿no? Ante todo precaución, eso sí. Y además, como tú decías antes, siempre la misma historia. Un coche, aparece niebla, despiertan, ha pasado pues a lo mejor 48 horas, 24 horas y han recorrido una cantidad increíble de kilómetros, empiezan en otro o despiertan en otro sitio, ¿no? En el caso de este caso Vidal, despertaron al cabo de 48 horas, era de día, ellos vieron que su coche, cuando salieron fuera, empezaron a mirar, estaban en un paraje inquietante, extraño para ellos, vieron que el coche estaba totalmente como si hubieran pasado un soplete por el coche y lo hubieran prácticamente oxidado toda la pintura, y descubrieron, pues eso, preguntando a la gente, el motor funcionaba, arrancaron el coche, empezaron a preguntar a la gente y todo el mundo diciéndoles que estaba en México, ¿no? Llegaron, se supone o cuenta la leyenda, que llegaron incluso al consulado, pues pidieron varios testigos, llamaron a sus amigos que se habían encontrado con ellos en la carretera, con lo cual todo era una historia muy inquietante. Lo que pasa es que luego hay un sector crítico que dice que pudo ser la maniobra de publicidad de una película que además generó una moderna leyenda urbana que se fue copiando en todos los países de habla hispana. Siempre era pues un coche que sale de Granada y aparece en Lima, un coche que sale de Guatemala en cualquier punto de ese país y aparece, pues, por ejemplo, en Barcelona. Eran viajes transoceánicos y parece que se generó esa leyenda urbana, sobre todo porque luego cuando se ha ido a averiguar muchos de los testimonios no existen, ¿no? Sí, y además también incluso se cree que esa posible investigación de esa película también fuera también una leyenda, con lo cual siempre se queda ahí ese misterio dando vueltas y no se sabe muy bien en qué ha acabado, ¿no? Alberto, muchas gracias. Nada. Y buen viaje. Igualmente. Por cierto que hablamos, Alberto Granado nos comentaba que los grandes casos, pues bueno, están ahí y son muy polémicos, pero es que hay algunos que sí tienen nombres y apellidos. Hay algunos que sí tienen nombres y apellidos. Escuchamos a Fabio Cerpa y luego Carmen nos va a contar la historia del que se llamó, misma franja de tiempo, años 70, principios, por qué ocurría esto en esa época, incidente, quedaos con el nombre, Brunelli Porchetto. Por ejemplo, para poner el Brunelli Porchetto, iban en una ruta con un viejo Ford, y de repente hacen un recorrido de 180 kilómetros, lo hacen prácticamente en 40 minutos, que es imposible de hacerlo, que ellos en determinado momento sienten como que están flotando con el auto, ven como una luz alargada al costado del camino, claro que era la nave que evidentemente los transportó, los sacó del lugar a donde estaban y los llevó para adelante.
Carmen, tienes ahí el expediente para que todos los amigos en esta noche de viajes y de viajeros lo conozcan. Brunelli Porchetto. El 16 de julio de 1972, Brunelli y Porchiello, que residían en Córdoba, en Argentina, se desplazaban con su coche, un Ford Falcon modelo 68, a la ciudad de Balnearia para asistir a una reunión con viejos amigos. Tras la cena y el posterior baile, donde hay que indicar que no bebieron nada de alcohol, terminó a las 2:30 de la madrugada. Los dos hombres volvieron a coger el vehículo para regresar a su domicilio. Así llenaron el depósito de gasolina y comenzaron a circular por la carretera a una velocidad media de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Tras pasar una localidad llamada Arroyito, observaron una potente luz blanca que iluminó todo el entorno. Brunelli divisó algo que le identificó como un objeto en el cielo, pero su compañero le apremió para que acelerara, porque lo más seguro que fuera una tormenta. Eran ya las 3:10 de la madrugada y llevaban recorridos unos 16 kilómetros desde que emprendieron el viaje, cuando a un lado de la carretera observaron una hilera de luces rectangulares de color anaranjado y unos 50 metros de largo. De pronto se dieron cuenta que ya estaban a pocos kilómetros de su destino, pero deberían haber tardado unas 2 horas y habían realizado todo el recorrido, incluso la parada, echar gasolina, las luces, en menos de 1 hora. En ese momento Iker casi no se dieron cuenta, pero el día después comprobaron que el depósito de gasolina pues había gastado muy poco, efectivamente como si tan solo hubieran circulado unos pocos kilómetros. Brunelli además comenzó a sentir un hormigueo en la región lumbar derecha, pero en cambio su tensión arterial, que siempre la había tenido alta, se estacionó. Y es que en muchos casos de encuentros en la carretera se producen alteraciones físicas en los protagonistas, en el conductor. Yo recuerdo uno de los casos que pude publicar en Enigma y en alguno de mis primeros libros, en Gerona, en La Escala, año 97, mes de marzo. 2 policías con 20 años de hoja de servicio se encuentran con una especie de figura muy parecida a la que hemos comentado antes, una especie de silueta negruzca, cabeza bombada, brazos largos, flotando y enmarcada por una especie de aureola o de luminosidad. Uno, Manuel Delgado y Manuel Caballero, uno de ellos se baja del vehículo y quedó seriamente afectado. Hubo derrame sanguíneo en un ojo y, sin embargo, el hombre que se quedó dentro, Manuel Caballero, sufrió una espectacular mejoría de una enfermedad importante que más o menos llevaba, a pesar de que estaba de servicio, una herida por incisión después de una operación. Pues prácticamente se recuperó y todas las constantes cardiovasculares se recuperaron, al menos durante un tiempo. Producto de la emoción, ¿quién era aquel individuo? También ocurrió en la carretera y también se detuvo el vehículo oficial de la policía. Pude encontrar uno de los expedientes por el jefe de la policía de Gerona que certificaba que el caso era real y que creía en el testimonio de los 2 protagonistas. Hablamos de 2 policías españoles, hablamos de no hace tanto tiempo. Y seguimos hablando de más casos que ocurren en rutas, casi siempre, como decimos, carreteras secundarias, casi siempre en lugares donde de repente el paraje se vuelve monocorde, donde no te cruzas con otros coches. Y me gustaría decir 2 características que yo me he encontrado durante mucho tiempo investigando este tipo de sucesos. Por ejemplo, el caso de las 7 villas en Cantabria, donde un hombre circula tranquilamente y se encuentra una especie de figura que parece un payaso, con un gorro, con una especie de capirote, y conforme se va acercando lo que parece es una especie de reo de la Inquisición, que está de repente en mitad de la carretera. Fue un caso célebre que llegó a investigar el Ejército del Aire, aunque luego su proceso no acabó nunca en los archivos oficiales. Otro tanto ocurre con un caso que pusimos aquí en Milenio, el caso del puerto de Alisas, de otra figura, también de aspecto grotesco. Los testigos no ganan nada, al revés, con contar esto. Lo que ganarán es el silencio, el vacío de su comunidad y más aún, imagino, con el descrédito que la televisión ha generado habitualmente con estos temas. ¿Quién va a contar esto? ¿Para qué? ¿Por qué alguien dice que de repente se ha encontrado con eso en un punto de la carretera? Vamos a seguir ampliando perspectivas. Volvemos a conectar con Fabio Zerpa en Buenos Aires para hablar de casos que se pudieron investigar en nuestro país, en España. Hay un caso también de un médico madrileño que yo investigué también, que prácticamente hace Sevilla y Madrid, lo hace prácticamente en 40 minutos, y estoy hablando de 20 años atrás, o más quizá.
En el caso de estos dos, los tres músicos, ellos vieron también como que el auto, el coche iba un poco moviéndose, un poco por arriba, ven también una luz extraña, y de repente cuando van a entran en unas luces, dice, bueno, esta debe ser tal con la localidad, ustedes no saben qué dice, y cuando se dan cuenta que están entrando en la ciudad de ellos. Muchos mensajes en esta noche ya navideña que nos mandan al 7640, palabra clave milenio. Yo hice la mili en Talavera y lo de la Portuguesa no es lo único raro que sucede allí. Lo peor es el polvorín. Allí pasa de todo. Buenas noches, tengo 16 años y estoy en el coche con mi padre y mis hermanos dirección Almería y solo escucharos se nos ponen los pelos de punta. Qué bonito, ¿no? Que vaya toda la familia en el coche por esas carreteras oscuras y escuchando. Hablando de Almería, quizá estén pasando cerca de Gádor, del terrible sacamantecas Francisco Leona. Tú arréglalo, Iker. No, porque es que allí yo recuerdo que recogí testimonios que la gente pensaba que el espíritu de Leona, todavía, con los niños en un saco, de ahí nace el mito del hombre del saco, seguía vagando por las montañas de aspecto lunar de esa provincia, ¿no? ¿Y te imaginas la escena, Carmen, de Leona con el niño en el saco? Y también en Almería, bueno, pues la Roya, ¿no? Los extraños fuegos fatuos que quemaban a la gente y a los enseres en la Roya. Igual están en uno de esos dos puntos, espero que no. Pues tú imagínate esta imagen terrible que nos cuenta Manuel desde Ibiza. Hubo un atropello, un ciclista acabó destrozado, una pierna quedó colgada del tendido eléctrico y bastante gente ha visto el espectro del ciclista. Voluntarios de Cruz Roja. Hemos atendido accidentes en un cruce Antigua Nacional 3 con carretera Tielmes y todos cuentan que se les cruza una mujer con pelo largo. Es curioso, a ver si podíamos conectar con alguno de estos para futuros programas, de futuros amigos también, ¿no? De la Cruz Roja, que saben de muchas historias, igual que cualquier servicio, ¿no? Tanto de fuerza de seguridad como servicio público. Hay historias. Hay una, por ejemplo, en un pueblo concreto de Levante, cerca de la población de Silla, que hablaban de lo que provocaba algún accidente. Bueno, imagino que esto es leyenda, ¿no? Pero nosotros estamos dando esta información, que es la que nos transmiten. Y fíjate, esto fue en el año 91, se publicó en la prensa local, hablaban de un huertano, de una especie de figura, de un agricultor, pero como del siglo XVIII-XIX, que algunas personas habían visto que el atuendo, la ropa, no era la actual. El tipo de albarcas que llevaban, el tipo incluso de herramientas para la tierra, bueno, tenían ese aspecto mucho más antiguo. Curioso. Mi padre es taxista y una noche vio una mujer vestida de blanco y de época en una carretera secundaria de Málaga. Felices fiestas, pues igualmente. Hoy hay mucha niebla, ahora quien baja del coche, qué mal me lo hacéis pasar, aunque me encanta. ¿Sabéis alguna historia curiosa en Zamora? Nos preguntaba Patricia. Bueno, esto es telepatía pura, son las 2:45. Hay gente que dice, no, es que Iker tal responde a las preguntas y es que no puede ser, es en directo, 2:45, pero cuando hablabas de taxista, estaba pensando el taxista de Nuez de Aliste, Zamora. Así que respondemos y matamos dos pájaros de un tiro. Nuez de Aliste, agosto de 71, un taxista de esa localidad se enfrenta con una especie de figura ovalada, o más bien parecido a un paraguas, que le empieza a perseguir, luego se pone delante, se le aproxima en pleno silencio, lo que más asusta a este hombre, que llega casi a sacar el brazo por la ventanilla de su viejo 1500 para decir que es amigo, es que aquello no emite ningún sonido. Entonces tú imagínate estar en plena noche por una recta y ver que una figura que no se parece a nada, que no tiene motor, te persigue a ti, que estás ahí solo. Y entonces se abalanza sobre él y a un metro apenas del cristal, cuando va a producirse el impacto, sube hacia arriba en 90 grados. Nuez de Aliste, Zamora, año 71. Pero de Zamora habría que contar 1000 cosas. Es la gran desconocida, Zamora, ¿eh? Es el único sitio, Carmen, donde un juez levantó acta de un aterrizaje ovni. El caso de Alcañices. Creo que lo contamos aquí en su día. Tony desde Valencia que nos dice, por favor no me hagáis esto, que voy con el camión entre La Escala y Figueres. Soy Raúl. Escala. Desde Sevilla. Hice la mili en Talavera. En el 98 ya no se hacían guardias en esa garita. En el 98 ya no se hacían guardias porque no querían. Eso contaba Andrés Herrera. Es una historia curiosa. Y bueno, curiosamente en La Escala también no solo está el caso de este individuo. Hay otro caso en carretera muy extraño, el de Josep Font, que yo no sé si se habrá resuelto o no, porque yo lo investigué cuando estaba allí, sobre el lugar de los hechos, en la entrevista a estos dos policías. Fijaos qué curiosa esta historia. Pocos días antes de la denuncia por parte de la intervención policial de la observación de ese ser y de esa figura, un huertano, volvemos a hacer un bucle aquí, Josep Font sale con su mobilet de 50 centímetros cúbicos, imaginaos lo que puede dar de sí esa moto. Además iba a echar gasolina, por lo tanto debía estar en la reserva el buen hombre,
se aproxima a la carretera comarcal, llegando de una especie de esas carreteras de barro, y desapareció. Pero es que no desapareció solo él, desapareció la moto. No se encontró ni la moto ni a él. Conducía y sin saber cómo me vi dentro de una niebla muy espesa. Tampoco sé cómo salí, pero al salir me encontré en la dirección opuesta. Hola Iker, me llamo Marioto, estoy con mi amigo Rubén escuchando por internet. Aquí en Melilla también se habla de la aparición de una mujer vieja. Soy Ramón, este verano mi novia vio una mujer de espaldas en una curva estrecha yendo de la Marina a Guardamar. Yo no la vi. Qué miedo pasamos. Otro de los puntos calientes. Sí, otro de los puntos calientes. Por cierto que hace poco vi un informe, Carmen, esa carretera que conocemos bien, porque tu familia vive en esa zona, la 340, a su paso entre las provincias de Murcia y Alicante, dicen que es la carretera más peligrosa de España. Sí, sí. Que es curioso que en las carreteras más peligrosas aparezcan estas historias, ¿verdad? Sí, además, bueno, además en esa carretera, justamente entre la Marina y Guardamar, es un punto donde continuamente hay accidentes. Y que en ese punto además es donde todos los testigos que hemos podido contactar con ellos han visto esa figura de una dama blanca. Es curioso porque decíamos que muchos de los casos de teletransportación, de supuesta teletransportación, es un tema muy complejo, quizá intervengan muchos factores. Yo soy bastante escéptico en esta historia en concreto, pero no tienen nombres y apellidos. En este caso sí. Cuéntame, Carmen, la historia Muñoz Jurado. El 26 de diciembre de 1976, en Córdoba, se produjo un hecho insólito. Francisco Jurado, de 23 años y empleado de banca, y Pedro Muñoz, de 31 y gerente de un banco, se desplazaban hacia Granada, como hacían a diario, cuando algo hizo que su vida cambiara. Hacia las 5:30 de la mañana cogieron el coche y se dispusieron a conducir por la carretera que une Córdoba y Granada, la 423. Iba cada uno pensando en sus cosas cuando el más joven gritó «¡La luz!». Ambos observaron cómo detrás de un monte que se hallaba a la izquierda del conductor había una intensa luz blanco-azulada. Aquella luminaria poco a poco se fue acercando y en ocasiones el conductor se asustó porque parecía que iba a cortarles el camino. Observaron cómo aumentaba de tamaño y cada vez estaba más cerca. Presos del terror comenzaron a rezar hasta que el aparato se puso encima suya. Vieron cómo se balanceaba sin emitir ningún tipo de sonido y tras tenerlo a unos 3 metros de distancia decidieron hacer un rápido giro, dar la vuelta hasta que por fin lograron perderla de vista. Llegaron al domicilio y allí narraron el suceso a sus familiares, que se percataron de que ambos chicos tenían sus cabellos imantados. Días después comprobaron que se habían vuelto más sensibles al frío y al calor. Observaron en su dormitorio pequeñas luminarias que revoloteaban sobre sus cuerpos y los de sus parejas. Todos estos síntomas se fueron debilitando con el tiempo, pero lo que no podían controlar era un sueño que se repetía todas las noches. Una carretera, una solitaria y oscura carretera en la que se adentraban para no salir nunca de ella. Y es que lo extraño, el fantasma, el aparecido, sigue siendo un gran tabú, y sobre todo cuando aparece en nuestra ruta, en nuestro camino. Nos lo cuenta el antropólogo José Luis Cardero. Dicen los estudiosos que los fantasmas, las apariciones, rompen un poco el equilibrio de la cronología, ¿no? Los fantasmas son como un pasado que no quiere pasar. El fantasma, la aparición, plantea siempre una gran pregunta, y nosotros lo que hacemos es que recibimos los datos y tratamos de interpretarlos, buscamos respuestas para lo que nos preocupa o lo que nos inquieta, ¿no? Y yo creo que esto fundamentalmente es lo que ocurre con las apariciones. 3:10, y ahora nos vamos hasta Cádiz. Un caso que marcó época, salió en la prensa local y coincidió con otros dos, Sevilla, Salamanca y Cádiz. Entre el 20 y el 21 de marzo de 1974 pasan 3 cosas tan extrañas, las 3 en carretera. Un viajante sevillano es perseguido por un objeto extraño, un camionero de Salamanca vive la peor noche de pesadilla de toda su vida por una especie de seres embozados en un traje ceñido que parecían estar excavando algo junto a la carretera. Pero quizá el caso más sobrecogedor porque se produjo de una forma muy extraña y luego ocurrieron cosas dentro del vehículo, al parecer, fue el del chofer de la Diputación de Cádiz, ni más ni menos, don Cristóbal Muñoz. Marzo del 74, va tranquilamente después de dejar al presidente de la Diputación en su domicilio, una carretera, la oscuridad y alguien que aparece en el arcén. Un autoestopista, alguien que pide ayuda, no, de nuevo esa rigidez, esa especie de figuras que no sabemos por qué, aparecen como si no tuviesen conciencia de que están ahí, como si no nos diesen ninguna importancia. Como decía
José Luis Cardero, como un pasado que no quiere pasar, que está ahí, que de repente en la coordenada se ha colado de rondón. Pudo entrevistar a este testigo, y además mejor que nadie, nuestro compañero en Cádiz, José Antonio Caravaca. Le escuchamos. Y acercándose al cruce de Rota y Jerez, y siempre esto es un detalle muy interesante, puesto los encuentros se suelen producir, sobre todo cuando son en carretera, cerca de un cruce, observa una extraña niebla, una niebla que apenas deja ver la carretera. Extrañado, es un hombre habituado a conducir a altas horas de la noche, pero me comenta que ese tipo de niebla no lo había visto en otras ocasiones, era muy densa, muy espesa, y observa en el lado de la derecha, en el margen de la carretera, un individuo, un humanoide. Él en un principio piensa que se trata de un accidente producido quizás por aquella densa niebla que apenas deja ver nada, pero cuando se aproxima, cuando se encuentra a escasos metros de este individuo, un enorme haz de luz surge desde la cintura. El testigo, Cristóbal Muñoz, sorprendido, intenta girar el volante y de pronto el coche es zarandeado por una fuerza invisible. En ese momento, presa del pánico, pisa el acelerador del coche e intenta salir a toda pastilla de allí. Un individuo alto, aparentemente normal, que no hizo ningún movimiento y que destelló desde la altura de la cintura el coche del chofer de la Diputación de Cádiz. Un miedo que se reprodujo durante años a pasar siquiera por el mismo lugar, haciendo un rodeo gigantesco con el coche oficial y el presidente de la Diputación dentro para no pasar de nuevo. El miedo a estos sitios se queda grabado en la memoria. Incluso Cristóbal Muñoz es un hombre recio, auténtico, que sigue sin creer en historias de fantasmas. Él simplemente dice que lo vio. Pero hay algo que nunca se había contado, algo que descubrió nuestro compañero José Antonio Caravaca, ese gran investigador de campo de las tierras de Algeciras. Pudo entrevistarlo en muchas ocasiones. Él nunca había vuelto a querer contar la historia. Pero es que pasó algo dentro del coche. Eso quizás es lo más tenebroso. Cuando huye de allí, cuando, según la prensa nacional, dijeron que el chofer y su coche se zarandearon como una hoja, como si una mano invisible lo revolotease, ocurrió algo dentro del pequeño habitáculo. Nos lo cuenta José Antonio Caravaca. Siente una fuerza tremenda que zarandea todo el vehículo, un SEAT 1500 oficial, es zarandeado y, fíjate, Iker, de pronto siente que aquel ser se ha introducido en el vehículo. Es una impresión que tiene el testigo, de que aquella extraña entidad se ha colado en su automóvil. Imaginaros, a las 4 de la madrugada, rodeados de niebla, aquel ser emite un potente haz de luz y parece que se introduce dentro del vehículo. En ese momento, ya presa total del pánico, Cristóbal Muñoz, a través del retrovisor, comprueba que detrás del coche no hay nada. Y todo esto incluso le lleva a casi perder el control del automóvil y salirse de la carretera. Posteriormente, alejado ya, gira la cabeza y ve que no hay ni el menor rastro, ni del humanoide, ni de la luz. Un hombre rígido ocurrió en otros puntos de España, por ejemplo en las inmediaciones de Záfara en 1968. También el coche sufrió extrañas vibraciones. Un individuo... Por cierto, Alberto, tú haces mucho esa ruta y me estabas comentando que hay una característica especial que desde luego yo no conocía. Sí, es un paraje extraño y además siempre vas acompañado por un lateral por la valla de la base de Rota. Una valla de alambre de unos 2 metros y medio de altura, y yo creo que siempre te van acompañando pues luces curiosas, ¿no? Vas yendo desde Rota hacia Jerez, ves a la derecha esa base de Rota, ves de vez en cuando alguna patrulla por la noche, ves alguna linterna, ves a alguien dentro de esa base, y la verdad es que es bastante inquietante. Y luego pues un poco más adelante, cuando uno se desvía hacia la izquierda y vaya en dirección a Jerez, pues la verdad es que a la derecha también hay una especie como de cuartel abandonado, algo así, que tiene como una garita fantasma, y uno pasa. La verdad es que es una zona un poco inquietante. Pues me acabas de dar un dato muy interesante, porque estos casos, como el que escuchábamos antes de la Portuguesa, de Talavera Real, también es una base aérea. Carretera, encrucijada, cruce,
y visiones cerca de una base. Habría que investigar. Carmen, acabamos con testimonios de los oyentes que hoy desde luego han inundado. Sí, además es que es noche propicia, pero que tengan mucho cuidadito porque hay mucha niebla por toda España, ¿eh? Que vayan con cuidado, despacito, que se llega. Estoy trabajando en la gasolinera de La Mancha, gracias a tu programa Creo en lo Paranormal. Su padre es guardia civil y vio algo, nos dice. Soy un ingeniero de rosca o técnico superior en movimientos de mercancía. Pues mola esto del teletransporte, a ver si me toca y me libro de un viaje. Saludos. Mal, ¿eh? Soy guarda de un coto de caza en la campiña cordobesa y estoy con el coche en medio de los olivos y solo. Estoy acongojado, pero gracias por acompañarnos. Estoy conduciendo por una carretera secundaria de Huesca dirección Zaragoza, que hay niebla y además estoy en reserva y ya no sé qué hacer. Pues si se te para el coche, llámanos que te mandamos a alguien. Yo estoy pensando ahora en la sensación que tuvo que tener, fuera lo que fuese lo que vio, ese hombre, del chofer de Bollación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, cuando durante unos minutos cree que ese individuo está dentro de su coche. ¿Cómo se tiene que pasar, eh? Saludos, yo hice la mili en Talavera y me tocaba recoger los perros en la furgoneta de madrugada y algunos perros no querían entrar en ciertas garitas. Hombre, una de ellas, la de la Portuguesa, se ganó ese nombre, seguro. Soy un guardia civil y con el compañero que estoy ahora de patrulla vimos a un grupo de 4 personas y cuando bajamos no había nadie. Saludos desde Santander. Iker, soy un camionero, estoy a la altura de Manzanares, dirección Madrid, con una noche de niebla muy mala y me tenéis acongojado. Un saludo de Juan Miguel. Hombre, cerca de Manzanares estaba también el tío Garrampa. La historia del tío Garrampa, otro de tantos sacamantecas que actuaban y decían, fíjate la historia, iba en un coche fúnebre. Casi nada. Bueno, tú viviste algo parecido en Toledo, ¿no? Que tuviste una aparición dentro de un vehículo, en este caso era Pedro Espinosa, pero casi te digo sí, mismo. Cierto, cierto. Nuestro técnico en exteriores, también? Pedro Espinosa, que de repente, menos lo que ponemos un poco de humor, se apareció como alma en pena, además bastante pálido estaba Pedro, dándonos la mano por detrás, imaginaos, escondido detrás de la furgoneta de la SER entre todo tipo de maletas, y alargó nuestra mano cuando estábamos investigando de noche, imaginaos el susto. Anda, que menudo equipo. Luego dicen que son valientes. En el puesto de socorro de Puente Genil se escuchaban accidentes que no se producían. Todos teníamos la sensación de que alguien pasaba por la ventana. Lo dejamos ahí con ese mensaje. Alberto, Noel, Carmen, bueno, que paséis feliz noche y mañana aquí nos encontramos pues casi después de cenar, justo después de cenar. Venga. Hacia las 12, con una gran tertulia. Un abrazo, amigos. Un beso.